Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero que juntos vayamos al libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18, donde la palabra del Señor nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y quiero traerte una reflexión bíblica hoy bajo el tema la fe que trasciende la adversidad. De hecho, cuando vemos aquí el pasaje en el libro del profeta Habacuc, vemos que es un eficaz testimonio de una fe que no se quiebra frente a la adversidad. Vemos que también es un canto de esperanza, es una declaración de confianza en Dios, incluso cuando todo parece ir en contra nuestra. Es lo que yo quiero que hoy tú y yo reflexionemos en las palabras de Habacuc. ¿Por qué? Porque es bueno que aprendamos lo que significa vivir una fe inquebrantable como la que vivió el profeta Habacuc en su tiempo. De hecho, Habacuc es un profeta que vivió en un tiempo de gran desolación para el pueblo de Judá. Si miramos el libro de Habacuc, vemos que su libro comienza con una queja. Ahí en Habacuc capítulo 1, verso 2, dice la escritura: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Vemos que, fíjate, en el tiempo de Habacuc, mira lo que vio Habacuc. Habacuc veía violencia, injusticia y decadencia moral en su nación. Era un tiempo bien duro, bien fuerte. Fíjate, y Habacuc se preguntaba por qué Dios parecía guardar silencio. Muchas veces en medio nuestro vemos todas las cosas que alrededor nuestro suceden y nos parece como que Dios no está. Sin embargo, Dios está obrando alrededor de nosotros. ¿Por qué razón? Porque si vemos todo el contexto del libro de Habacuc, vemos que Dios le responde, pero no le responde con lo que Habacuc esperaba. Dios le dice que traería juicio sobre Judá. ¿Usando a quién? Usando a los babilonios, un pueblo aún más perverso. Ahora, ¿qué nos habla este mensaje que estamos aquí viendo? Este mensaje sacude al profeta. Cuando Habacuc oye esto, que Dios le habla, este mensaje sacude al profeta. Sin embargo, Habacuc toma una postura diferente muchas veces a la que nosotros tomamos. Habacuc, en lugar de rebelarse o cuestionar a Dios, Habacuc toma una decisión clave y toma la decisión de confiar en el carácter de Dios. Qué bueno que tú y yo, en medio de circunstancias adversas, en medio de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, en medio de que lo que esté pasando, sabiendo que Dios está obrando, tú y yo nos mantengamos en la fidelidad que tenemos que mantenernos, confiando en que tenemos que entender que Dios tiene la mejor salida. Fíjate, tanto es así que a medida que avanza la oración de Habacuc, su fe madura hasta llegar a estas palabras que hemos leído arriba en el capítulo 3, y Habacuc dice: con todo esto, con todo lo que pueda estar ocurriendo, yo me alegraré en Jehová. Mira, hermanos, cuántas veces hemos estado en el lugar de Habacuc cuestionando a Dios por el aparente silencio ante nuestras crisis, ante nuestros problemas familiares, ante nuestros problemas económicos, ante nuestros problemas, en el trabajo. ¿Sabes lo que nos enseña este libro? Este libro nos enseña que aunque no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su gran fidelidad. ¿Por qué razón? Porque su plan siempre es perfecto. De hecho, tanto es así que el profeta pinta un cuadro completamente de desolación. Tanto que en el versículo 17 Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni la haya vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
aunque la oveja sea quitada de la majada, dice el apóstol, dice el profeta Habacuc, perdón, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová. Fíjate cómo es este escenario de ruina total. Habacuc presenta un escenario total de ruina. En otras palabras, ruina en la economía agrícola, que era la principal economía del pueblo de Judá. ¿Entiendes? Y estas pérdidas que significaban pobreza, significaban desesperanza, significaban hambre, significaban la ruina absoluta. Y es equivalente muchas veces a lo que nos pasa a nosotros en la actualidad. Equivale a perder el empleo, a enfrentar una crisis económica o ver cómo las cosas que a veces más valoramos se desmoronan ante nuestros ojos. Pero tenemos que entender algo aquí, que Habacuc no minimiza. Habacuc en ningún momento está minimizando ni ignora la realidad. Él reconoce la dificultad, pero no se queda atrapado en ella. Él no se quedó atrapado en el problema. Él no se quedó atrapado en la situación en que está. Y eso tenemos que entenderlo porque hay una enseñanza clave aquí. ¿Y cuál es la enseñanza? Que la fe no niega los problemas. La fe enfrenta con confianza de que Dios es mayor que los problemas. Así mismo pasa en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque en nuestra vida habrá momentos en los que todo parece perdido. Tal vez nos vamos a enfrentar a un diagnóstico médico adverso, una crisis familiar o un tiempo de sequía espiritual. Pero ¿sabes cuál es la pregunta? La pregunta es esta: ¿permitiremos que esas circunstancias definan nuestra confianza en Dios? Para nada. Nosotros tenemos que aferrarnos a su fidelidad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Por esa razón tenemos que saber algo, que así como Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí tú y yo también tenemos que saber que a pesar de toda adversidad, tenemos también que alegrarnos en Jehová y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Y qué encontramos en esta perdón, en esta declaración de Habacuc? Encontramos una decisión radical. Una decisión radical. Pero fíjate, Habacuc no se alegra porque todo está bien. No. Se alegra porque ha decidido confiar en Dios. Él decidió confiar en Dios. Él dijo, yo voy a confiar en Dios. Y como yo voy a confiar en Dios, yo me alegro en Jehová. Y me gozo en el Dios de mi salvación. Y dice él, y con todo. Me voy a alegrar con todo. Con todo voy a alegrarme, con todo voy a gozarme en el Dios de mi salvación. Y ese con todo de Habacuc nos desafía a qué. ¿Y a qué nos enseña? Nos enseña que la fe, hermano, no depende de las emociones ni de las circunstancias, sino de una decisión consciente de creer en la bondad y la soberanía de Dios. Fíjense, si vamos a la escritura, tú y yo podemos pensar rápidamente en Job. ¿Por qué razón? Porque ahí Job, capítulo 1, verso 21, la Biblia dice que Job perdió toda su familia, perdió su salud, perdió sus posesiones. Sin embargo, Job pudo decir con toda confianza, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y al igual que Habacuc, Job eligió ¿qué? Job eligió confiar en Dios a pesar de su dolor. La pregunta aquí sería para ti: ¿en quién has elegido tú confiar hoy? En medio de tus pruebas, de tus adversidades, en medio de tus luchas, de tus tentaciones, de tus circunstancias adversas, ¿en quién eliges tú confiar? ¿Eres como Habacuc? ¿Eres como Job? ¿O eliges hoy quejarte, rebelarte? ¿O eliges decir, yo no creo más en Dios? ¿Sabes qué? Te hago otra pregunta a ti. ¿Qué significa para ti hoy y para mí decir con todo? Piensa un momento ahora que me estás escuchando. ¿Qué significa para ti
O sea, ¿qué significa para todos nosotros que estamos aquí ahora decir con todo? Tal vez implique alabar a Dios mientras esperamos una respuesta. Tal vez implique confiar en Él cuando las puertas parecen cerradas. Tal vez implique mantenernos firmes en su promesa cuando no vemos salida. ¿Sabe qué? Con todo y eso, tú y yo nos alegraremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en eso hay una perspectiva eterna. Tanto así que Habacuc llama a Dios el Dios de mi salvación. Habacuc tenía una perspectiva eterna. Pero cuando valemos esta frase del Dios de mi salvación, esta frase es clave porque nos lleva ¿a qué? A mirar más allá de las circunstancias temporales y a enfocarnos en la obra redentora de Dios. En la obra redentora de Dios por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la salvación que Habacuc menciona no solo se refiere a la liberación física o material. Habacuc habla de la seguridad eterna que tenemos en Dios a través de Jesucristo. Es decir, habla de una seguridad que ningún problema puede arrebatar, ninguna adversidad, ninguna lucha nos puede arrebatar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de esa salvación. Por eso nosotros como creyentes en Cristo entendemos esta salvación de manera más profunda. Porque sabemos que en Jesús tenemos una esperanza que trasciende cualquier pérdida. La Biblia dice en Romanos 8:32 que el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, y si Dios ya nos dio lo más valioso, que es su Hijo, ¿cómo no confiar en que Él también suplirá todas nuestras necesidades? Y que nos guiará y que guiará nuestras vidas aún más allá de la muerte, como es su palabra, aún en medio de las tormentas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan bien, pero que nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice la Escritura. Por eso es que tenemos que vivir una fe inquebrantable. Y es lo que Habacuc nos enseña a cómo mantener nuestra fe viva en tiempos difíciles. ¿Cómo la mantenemos viva? Afirmando nuestra fe en el carácter y la soberanía de Dios, en que Él es bueno, fiel y soberano, que aunque no entendemos sus caminos, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto, en que tú y yo tenemos que mantenernos en alabanza a Dios incluso en la adversidad, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos adversos, porque la alabanza es un arma poderosa que nos recuerda quién es Dios y nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de los problemas hacia el... ¿Sabes qué? Cuando tú y yo alabamos a Dios, cambiamos el enfoque porque estamos diciendo, Señor, tú tienes el control de mi vida y a ti te alabo y a ti te adoro. Y entonces cambias el enfoque de los problemas para darle la gloria y la honra al Todopoderoso, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Recordar las promesas de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Todas las cosas ayudan bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo memorizamos las promesas de Dios y hablamos la palabra, vivimos la palabra, creemos la palabra, esa palabra nos da fe. ¿Por qué viene? ¿Por dónde viene la fe? ¿Cómo crece la fe? La fe crece por la palabra. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por esa razón miremos mucho más allá de la adversidad, mucho más allá de lo invisible. ¿Por qué razón? Y no me refiero a estar mirando como si vieras, no. La Biblia dice que nuestras aflicciones son momentáneas y pasajeras. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, tengo por cierto, ¿sabes qué? Dice el apóstol Pablo, que esta leve tribulación momentánea, temporal,
lo que produce en nosotros es un mayor y más excelente peso de gloria. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú y yo tenemos que permanecer con nuestra vista puesta ¿qué? En las cosas eternas. Nuestra vista puesta en las cosas de Dios. Nuestra vista puesta en el enfoque en Jesucristo. Nuestra vista puesta. Nuestra mira puesta en las cosas de arriba. Como dice Pablo en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado y no las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso tenemos que mantener ¿qué? Nuestra mira en las cosas de arriba. Porque las cosas de arriba son eternas y no son temporales. Y cuando estamos enfocados en las cosas de arriba, las cosas temporales no son nada. ¿Sabes por qué? Porque las enfrentamos con un enfoque divino, conforme a su palabra. Y eso es lo que nos dice que somos más que vencedores. Porque cuando vivimos con esta fe, nuestras vidas se convierten en un testimonio para quienes nos rodean. Porque la gente, hermano, que vive alrededor nuestro, nota cuando en medio de las tormentas seguimos confiando en Dios. Y esa confianza puede ser el catalizador que lleve a otros a los pies de Cristo. Es un arma evangelística. Por eso es que tenemos que tener una fe como la de Habacuc. ¿Por qué razón? Porque la fe como la de Habacuc es un llamado a confiar en Dios más allá de lo que vemos o sentimos. Nos invita a ¿qué? A decir con todo, yo alabaré a Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya nada, aunque no haya producto en el olivo, aunque no haya vaca, aunque no haya nada en la tierra, aunque no ocurra nada, yo voy a gozarme en el Dios de mi salvación. En los momentos más oscuros de nuestra vida, me gozo en el Dios de mi salvación. Me alegro en Él. Me gozo en Él. ¿Sabes por qué? Porque no importa cuál sea nuestra situación hoy. Una pérdida, una enfermedad, un desánimo espiritual, Dios es fiel y Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Dios de nuestra salvación. Y si tú y yo decidimos confiar en Él y alabarle en medio de la tormenta y descansar en sus promesas, Él pelea por su pueblo. Por eso, hermano, mantengámonos firmes en las palabras de Habacuc. Y que esta sea nuestra oración siempre, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo nosotros nos alegraremos ¿en quién? Nos alegraremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Que nuestra fe, hermano, sea una luz en este mundo oscuro y un testimonio del poder y la bondad de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo.